El sol de la mañana dominical se filtraba por los vitrales de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, una de las iglesias más antiguas y veneradas de Guadalajara. Los haces de luz multicolores creaban un ambiente solemne mientras el padre, José de Jesús Aguilar, un hombre de unos 50 años con cabello entrecano y ojos serenos, oficiaba la misa de las 11. «El Señor esté con ustedes», pronunciaba el padre José, con su característica voz pausada y profunda que llenaba cada rincón del templo. La congregación, compuesta principalmente por familias del barrio, respondía al unísono. Doña Lupita, una anciana que jamás faltaba a la misa dominical, estaba sentada en primera fila junto a su nieta Carmen. El templo estaba casi lleno, como cada domingo, con aproximadamente 200 feligreses que seguían con devoción cada palabra del sacerdote. La temperatura de mayo en Guadalajara comenzaba a elevarse, y algunos abanicos de papel se movían discretamente entre la multitud. El padre José era conocido en la ciudad no solo por su labor pastoral, sino también por sus programas de televisión y radio donde hablaba sobre la fe con un enfoque cercano y moderno. Su popularidad había trascendido las fronteras de la parroquia, y era frecuente que personas de otros barrios de Guadalajara vinieran específicamente a escuchar sus homilías. Hoy reflexionaremos sobre el valor de la humildad en nuestros tiempos. Comenzó el padre José su homilía, sosteniendo con firmeza el micrófono. En un mundo donde las apariencias y el éxito material parecen ser lo más importante, el sacerdote se interrumpió al notar un súbito murmullo que se extendió por toda la iglesia como una ola. Las cabezas comenzaron a girarse hacia la entrada principal, y pronto el murmullo se convirtió en un zumbido de voces sorprendidas. Por las puertas de madera tallada de la iglesia entraba una figura inconfundible. Saúl Canelo Álvarez, el campeón mundial de boxeo, orgullo de México y particularmente de Jalisco. Vestía de manera sencilla pero elegante, pantalones oscuros y una camisa blanca de botones. A pesar de su intento por pasar desapercibido, su característico cabello pelirrojo y su presencia física lo hacían imposible de ignorar. Canelo no venía solo. Lo acompañaba un hombre mayor que parecía ser su tío, Rafael, y dos personas más que se mantuvieron discretamente detrás, probablemente parte de su equipo de seguridad. El boxeador caminó con paso decidido pero respetuoso, buscando un lugar para sentarse en los bancos de la parte trasera de la iglesia. El padre José, con años de experiencia manejando situaciones inesperadas, apenas dejó entrever su sorpresa. Con una leve sonrisa, hizo una pausa para permitir que Canelo y sus acompañantes se acomodaran, y luego continuó con naturalidad. Como les decía, hermanos y hermanas, la humildad verdadera no consiste en negarnos a nosotros mismos, sino en reconocer tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades. Sin embargo, la concentración de los feligreses ya no era la misma. Discretos cuchicheos y miradas furtivas hacia el famoso deportista interrumpían la solemnidad del momento. Algunos jóvenes sacaban disimuladamente sus teléfonos para intentar tomar fotos, mientras que los más respetuosos simplemente se sorprendían de la presencia del boxeador en una misa regular de domingo. Carmen, la nieta de doña Lupita, tiró de la manga de su abuela. «Abuela, es Canelo. ¿Lo ves? Está ahí atrás», susurró con emoción apenas contenida. «Cállate, niña. Estamos en misa. Sea quien sea, vino a rezar como nosotros», la reprendió la anciana, aunque ella misma no pudo evitar girar levemente la cabeza para confirmar lo que decía su nieta. Desde el altar, el padre José observaba la situación con calma. No era la primera celebridad que visitaba su parroquia, aunque sí la más famosa en mucho tiempo. Intentando devolver la atención a la liturgia, elevó ligeramente el tono de su voz. «Nuestro valor no viene de los aplausos del mundo, sino de sabernos hijos amados de Dios. Tanto el más humilde de los trabajadores como la persona más reconocida tienen la misma dignidad ante los ojos del Señor». Estas palabras parecieron resonar especialmente en el ambiente. Algunos notaron que Canelo bajaba la mirada.
en un gesto que parecía de reflexión o quizás de incomodidad por la atención que estaba generando. La misa continuó con la liturgia eucarística. Cuando llegó el momento de la paz, el padre José anunció: Hermanos, como es costumbre en nuestra comunidad, les invito a dar la paz a quienes están cerca de ustedes, recordando que somos una sola familia en Cristo. Este momento generó un pequeño caos controlado, ya que varios feligreses aprovecharon para acercarse disimuladamente a la zona donde estaba Canelo. El boxeador, con evidente cortesía pero también con cierta reserva, estrechaba manos y asentía ante los saludos. Su tío Rafael parecía actuar como un discreto escudo, facilitando que la situación no se saliera de control. Cuando llegó el momento de la comunión, para sorpresa de muchos, Canelo se puso de pie y se formó en la fila para recibir la Eucaristía. El murmullo se intensificó brevemente, pero el respeto por el sacramento prevaleció, y pronto un silencio reverente acompañó el momento. Al acercarse al altar, el boxeador inclinó la cabeza ante el padre José, quien le dio la comunión con la misma dignidad y respeto que a cualquier otro feligrés. Sus miradas se cruzaron brevemente, y algo en ese intercambio pareció significativo, aunque imperceptible para el resto de los presentes. Mientras Canelo regresaba a su lugar, Martín Serrano, el sacristán que llevaba más de 30 años sirviendo en la parroquia, comentó en voz baja a Juanita, la coordinadora del coro: «Es la primera vez que lo veo aquí. Algo importante debe estar pasando». Juanita asintió mientras organizaba las partituras para el himno final. Dicen que su abuela era muy devota de Nuestra Señora del Rosario. Quizás viene por ella. Tras la bendición final, el padre José hizo un anuncio que tomó por sorpresa a todos. Antes de concluir, quiero agradecer a todos por su presencia. Hoy tenemos entre nosotros a algunas personas que nos visitan por primera vez. Recordemos que esta es la casa de Dios, y todos son bienvenidos, sin importar su origen o su fama. La congregación entendió perfectamente la referencia, y un tímido aplauso comenzó a surgir, pero el sacerdote lo detuvo con un gesto amable. No estamos aquí para aplaudir a nadie, sino para glorificar a Dios. Les pido que respetemos el motivo por el que cada uno viene a esta casa sagrada, y ahora sí, pueden ir en paz. Al finalizar la misa era inevitable que se formara un pequeño tumulto alrededor del boxeador. Algunos pedían fotos, otros simplemente querían saludarlo o darle la mano. Canelo, con profesionalismo, atendía a las personas con brevedad pero cortesía, mientras sus acompañantes intentaban mantener cierto orden. El padre José observaba la escena desde la entrada de la sacristía, donde recibía a los feligreses que deseaban saludarlo como cada domingo. Doña Lupita se acercó a él llevando de la mano a su nieta. «Padre, ¿usted sabía que vendría?» «Todo el mundo está alborotado», comentó la anciana. «La casa de Dios está abierta para todos, Lupita». «Y no tenía idea», respondió el sacerdote, con una sonrisa serena. «Pues ha de ser un milagro o una señal, porque justo hoy habló usted de la humildad», insistió la mujer. El padre José simplemente asintió, mientras su mirada seguía disimuladamente los movimientos de Canelo entre la multitud. Había algo en la actitud del boxeador, una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad, que le llamaba la atención. Poco a poco, la iglesia fue vaciándose. La mayoría de los feligreses ya habían salido, formando pequeños grupos en el atrio para comentar la inusual mañana. Algunos esperaban ver salir a Canelo, pero para sorpresa de todos, el boxeador se mantenía dentro de la iglesia, aparentemente esperando que el lugar quedara más vacío. Finalmente, cuando casi todos se habían marchado, Canelo se acercó al padre José, quien terminaba de despedir a los últimos feligreses en la puerta. «Padre, ¿podría hablar con usted? ¿Un momento?», preguntó el boxeador con un tono de voz mucho más suave y educado de lo que muchos imaginarían del feroz campeón del ring. El padre José asintió con calidez. «Por supuesto, hijo. ¿Prefieres que hablemos aquí o en mi despacho?» «En privado, si es posible», respondió Canelo, lanzando una mirada significativa a su tío Rafael.
quien asintió y se dispuso a esperar fuera junto con los demás acompañantes. Mientras el sacerdote guiaba al boxeador hacia la pequeña oficina parroquial, Martín, el sacristán, comenzaba a apagar las velas del altar. El hombre mayor no pudo evitar santiguarse discretamente, como si estuviera presenciando el inicio de algo importante. El sol de mediodía caía ahora con fuerza sobre la fachada de cantera de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. En las calles aledañas la vida dominical de Guadalajara seguía su curso. Familias dirigiéndose a las tradicionales comidas de domingo, vendedores ambulantes ofreciendo nieves y elotes, y el ocasional sonido de mariachis en alguna celebración cercana. Pero dentro de las paredes centenarias de la iglesia, dos hombres muy diferentes estaban a punto de iniciar una conversación que cambiaría inesperadamente el curso de sus vidas. El despacho del padre José era un espacio modesto pero acogedor. Una pequeña ventana dejaba entrar la luz natural, iluminando las paredes adornadas con algunos cuadros religiosos y fotografías de la comunidad parroquial. La estantería repleta de libros teológicos y de espiritualidad revelaba la formación intelectual del sacerdote. Sobre el escritorio de madera oscura descansaba una Biblia gastada, un crucifijo sencillo y una fotografía enmarcada de su ordenación sacerdotal. «Siéntate, por favor», invitó el padre José al boxeador, señalando una silla frente a su escritorio mientras él tomaba asiento en otra. «¿Te ofrezco un café o un agua?» «Agua estaría bien, gracias», respondió Canelo, pasando una mano por su cabello rojizo en un gesto que denotaba cierta inquietud. El sacerdote sirvió agua de una jarra que tenía sobre una pequeña mesa lateral y le entregó el vaso a su visitante. Por unos momentos ambos permanecieron en silencio. El padre José no presionó a Canelo. Sabía por experiencia que algunas conversaciones necesitaban su propio tiempo para comenzar. «Padre, primero quiero disculparme por la distracción que causé durante la misa», comenzó finalmente Canelo. «No era mi intención interrumpir así». «No tienes que disculparte, hijo», respondió el sacerdote con una sonrisa amable. «Las puertas de la iglesia están abiertas para todos, pero confieso que me sorprendió verte. No recuerdo haberte visto antes en nuestra parroquia». Canelo dio un pequeño sorbo al agua antes de continuar. «Mi abuela doña Consuelo era devota de la Virgen del Rosario», explicó. «Ella venía a esta iglesia cuando podía, aunque vivíamos en las afueras. Falleció hace 3 años. El padre José asintió con comprensión. «Que Dios la tenga en su gloria». «¿Ella te trajo a la fe?» «Sí». Canelo sonrió con nostalgia. «Era una mujer de fe inquebrantable. Siempre decía que mis puños tenían fuerza porque llevaban la bendición de la Virgen». Hubo otro momento de silencio. El sacerdote intuía que el motivo de la visita era más profundo que un simple recuerdo familiar. «Padre, lo he visto en televisión», continuó Canelo cambiando ligeramente de tema. «Sus programas sobre la fe, sus consejos. Mi esposa los sigue. Dice que usted habla de Dios de una manera que cualquiera puede entender. Intento hacerlo, aunque no siempre lo logro», respondió humildemente el padre José. «La fe no debería ser complicada, aunque la vida a veces lo es». Canelo asintió y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. Sus ojos revelaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad que contrastaba con su imagen pública de guerrero, implacable. «Padre, estoy pasando por un momento difícil», confesó finalmente. «No es algo que pueda compartir con mi equipo, ni siquiera con mi familia. Ellos esperan que sea siempre fuerte, que tenga todas las respuestas. Incluso los más fuertes necesitan apoyo a veces», respondió el sacerdote. «¿Puedo preguntar qué te está preocupando?» Canelo se levantó y caminó hacia la ventana, observando el jardín interior de la parroquia donde algunos niños jugaban después de la catequesis dominical. «Tengo una pelea importante en 3 meses», comenzó. «Quizás la más importante de mi carrera. Todos esperan que gane, que mantenga mi legado. La presión es inmensa». El padre José asintió, pero intuyó que había algo más profundo que el miedo a perder un combate.
Pero no es solo la pelea, ¿verdad? Preguntó con suavidad. Canelo se volvió hacia él, sorprendido por la perspicacia del sacerdote. No, admitió. La verdad es que estoy cuestionando todo. Mi carrera, lo que he logrado, hacia dónde voy. Tengo todo lo que cualquiera podría desear. Fama, dinero, una familia hermosa, pero últimamente siento un vacío que no entiendo. Ellen, éxito no siempre trae plenitud, comentó el padre José. Es algo que veo con frecuencia incluso en personas que no tienen tu nivel de fama. Mi abuelo era panadero, continuó Canelo, volviendo a sentarse. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana para amasar el pan. Nunca lo vi quejarse ni cuestionarse. Tenía una paz que yo, con todo lo que he conseguido, no logro encontrar. El padre José consideró sus palabras antes de responder. Sabía que no estaba tratando con una crisis espiritual ordinaria, sino con el peso que conlleva ser un símbolo nacional, un modelo a seguir para millones. Saúl, dijo, utilizando por primera vez su nombre de pila. Lo que describes es más común de lo que imaginas. Cuando alcanzamos lo que creíamos que nos haría felices y descubrimos que no es suficiente, comenzamos a hacernos preguntas más profundas. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Canelo genuinamente interesado. El sacerdote sonrió con cierta melancolía y se recostó en su silla. Porque yo también pasé por algo similar, confesó. Antes de ser sacerdote trabajaba en una empresa importante. Tenía un buen puesto, reconocimiento, un futuro prometedor, pero sentía que algo faltaba. No fue fácil dejarlo todo para entrar al seminario. Mi familia pensó que estaba loco. Esta revelación pareció sorprender a Canelo, que hasta ahora había visto al padre José solo como una figura religiosa establecida. ¿Qué le hizo cambiar de rumbo?, preguntó. Una pregunta que me hice una noche, después de recibir un importante ascenso, respondió el sacerdote. Me pregunté, si muriera mañana, ¿estaría satisfecho con el impacto que he tenido en el mundo? La respuesta fue un rotundo no. Canelo asintió lentamente, como si las palabras resonaran profundamente en él. A veces me pregunto si todo lo que hago tiene algún sentido más allá del espectáculo, confesó. Golpear y ser golpeado. ¿Para qué? La gente me aclama hoy, pero mañana vendrá otro y me olvidarán. El sentido no siempre está en lo que hacemos, sino en cómo lo hacemos y por qué, respondió el padre José. Un panadero, un boxeador o un sacerdote pueden tener el mismo impacto en el mundo si actúan desde el amor y la integridad. Afuera, el sonido de las campanas anunció la 1 de la tarde. El padre José sabía que pronto tendría que atender otras responsabilidades, pero no quería apresurar esta conversación. Hay algo más que me preocupa, dijo Canelo después de un momento. Mi hija mayor, Elena, tiene 15 años. Últimamente, se ha distanciado de mí. Creo que le avergüenza lo que hago o quizás simplemente está en esa edad. No lo sé. Pero me duele no poder conectar con ella. La expresión del boxeador se suavizó al hablar de su hija, revelando una faceta que pocos conocían, la del padre preocupado y vulnerable. La adolescencia es una etapa complicada, comentó el padre. José. Están formando su identidad, y a veces eso significa separarse temporalmente de los padres, especialmente cuando los padres son figuras públicas. Mi esposa dice que debo darle espacio, pero temo que si la dejo alejarse demasiado nunca volverá, confesó Canelo. Paso tanto tiempo entrenando, viajando. A veces me pregunto si he sido el padre que ella necesitaba. El padre José se acercó y puso una mano en el hombro del boxeador, un gesto paternal que contrastaba con la diferencia física entre ambos. Saúl, ser padre no se trata de ser perfecto, sino de estar presente cuando realmente importa. Tu hija está buscando su propio camino, como todos lo hicimos a su edad. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Canelo con una sinceridad conmovedora. Escucharla, sin juzgar, respondió el sacerdote. No intentes resolver sus problemas o darle consejos inmediatamente. A veces, lo único que necesitan es sentir que sus pensamientos y sentimientos son válidos,
incluso cuando no los entendemos. Canelo asintió, absorbiendo el consejo. Hay algo más que quería preguntarle, dijo después de un momento. Desde hace tiempo he querido hacer algo significativo por mi comunidad, algo que perdure más allá de mis peleas. Tengo una fundación que ayuda a niños con cáncer, pero siento que podría hacer más, especialmente aquí en Jalisco. El padre José pareció reflexionar por un momento, como si una idea tomara forma en su mente. Nuestra parroquia tiene un proyecto para crear un centro comunitario, comentó. Un espacio donde los jóvenes puedan entrenar deportes, recibir apoyo educativo y alejarlos de las calles. Llevamos años recaudando fondos, pero aún estamos lejos de la meta. Los ojos de Canelo se iluminaron con interés. ¿Un centro deportivo y educativo?, preguntó, claramente intrigado. Más que eso, explicó el padre José. Un lugar donde los jóvenes de barrios vulnerables puedan encontrar oportunidades y mentores. Donde aprendan no solo a boxear o jugar fútbol, sino valores, disciplina, respeto, todo lo que el deporte puede enseñar cuando se practica con el enfoque correcto. Eso suena exactamente como lo que busco, dijo Canelo, enderezándose en su silla. Podría financiar el proyecto completo, incluso crear un programa de becas para los jóvenes más prometedores. El padre José sonrió, pero levantó una mano en gesto cauteloso. Es una oferta muy generosa, Saúl, pero no quiero que tomes una decisión impulsiva basada en el momento emocional que estás viviendo. No es impulso, padre, respondió Canelo con firmeza. He estado buscando algo así durante mucho tiempo. Créame, he donado a muchas causas, pero quiero algo donde pueda involucrarme personalmente, algo que realmente refleje mis valores. El sacerdote asintió, reconociendo la sinceridad en las palabras del boxeador. Te propongo algo, dijo después de un momento. Dame una semana para preparar un proyecto detallado con presupuestos y planes concretos. Mientras tanto, tú reflexionas sobre cómo te gustaría participar más allá de lo económico. Este tipo de proyectos necesitan compromiso a largo plazo. Me parece justo, aceptó Canelo. Puedo enviar a mi asesor financiero para que revise los detalles contigo. Perfecto, asintió el padre José. Luego, con una sonrisa más relajada, añadió, y respecto a tu pelea, si te sirve de algo, rezaré por ti. Canelo sonrió, agradecido por el gesto. Hay algo más que quería pedirle, dijo, mostrando cierta vacilación. Mi abuela siempre decía que antes de cada pelea importante debía confesarme y comulgar. Hace tiempo que no lo hago. ¿Podría...? Por supuesto, respondió el padre José, sorprendido pero conmovido por la petición. Podemos hacerlo ahora, mismo si lo deseas. Canelo asintió, y ambos se dirigieron a un pequeño confesionario en una esquina discreta de la iglesia. Lo que se habló allí quedó entre ellos y Dios. Pero cuando salieron, 40 minutos después, algo en la expresión del boxeador había cambiado. Una paz que no estaba presente cuando entró a la iglesia se reflejaba ahora en su rostro. En el atrio, Rafael, el tío de Canelo, esperaba pacientemente junto con el resto del equipo. Se sorprendió al ver la expresión serena de su sobrino. ¿Todo bien?, preguntó discretamente mientras caminaban hacia el coche. Mejor que bien, respondió Canelo. Te lo explicaré en el camino. Antes de subir al vehículo, el boxeador se volvió hacia el padre José, que los había acompañado hasta la puerta. Gracias, padre. Vendré el próximo domingo, si no le molesta. Las puertas siempre estarán abiertas para ti, respondió el sacerdote, y para tu familia también cuando quieran acompañarte. Mientras el automóvil se alejaba, el padre José permaneció en las escaleras de la iglesia, pensativo. El encuentro con Canelo había sido inesperado, pero de alguna manera sentía que había sido providencial. Él mismo llevaba semanas cuestionándose el impacto real de su ministerio, sintiéndose a veces más como una celebridad religiosa que como un verdadero pastor. Quizás, reflexionó, Dios había enviado a Canelo no solo para que él ayudara al boxeador, sino para que ambos encontraran respuestas a sus propias búsquedas. El sol de la tarde bañaba ahora la fachada de la parroquia. A lo lejos, se escuchaba el sonido de la ciudad en pleno domingo,
familias en los parques, música, el bullicio de los mercados. La vida cotidiana de Guadalajara continuaba su curso, ajena al encuentro significativo que acababa de tener lugar entre sus calles. Dentro de la iglesia, el padre José encendió una vela frente a la imagen de la Virgen del Rosario. «Gracias por este día inesperado», murmuró, «y por recordarme que tu hijo nos envía ángeles en los momentos y formas más sorprendentes». Afuera, la noticia de la visita de Canelo a la parroquia comenzaba a circular en redes sociales. Nadie sabía exactamente lo que había ocurrido dentro, pero las especulaciones no tardaron en aparecer. Lo que ninguno podía imaginar era que aquel domingo se había plantado la semilla de algo que pronto impactaría profundamente a la comunidad de Guadalajara. 3 meses después de aquel inesperado domingo, el bullicio en el barrio de Santa Teresita, en Guadalajara, era inusual para un jueves por la mañana. Una multitud se había congregado frente a un edificio de 2 plantas recién renovado, ubicado a 3 cuadras de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario. Sobre la entrada principal, un letrero de metal pulido anunciaba: Centro Comunitario Esperanza, Fundación Canelo Álvarez sin Parroquia del Rosario. Las calles aledañas estaban acordonadas, y un dispositivo de seguridad discreto pero eficiente mantenía el orden. Medios locales y nacionales habían instalado cámaras y micrófonos en un área designada, y los vecinos se asomaban desde balcones y azoteas para no perderse el acontecimiento. Dentro del edificio, en una oficina improvisada, el padre José se ajustaba el alzacuello mientras repasaba mentalmente las palabras que diría durante la inauguración. Los últimos meses habían sido una vorágine de actividad: reuniones con arquitectos y contratistas, gestiones con autoridades municipales, organización de programas deportivos y educativos. Todo había ocurrido a una velocidad vertiginosa gracias al apoyo decidido de Canelo. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo el sacerdote. Martín, el sacristán, asomó la cabeza con expresión de nerviosismo, contenido. «Padre, ya llegó Canelo con su familia. Están en la entrada trasera para evitar a la prensa». «Gracias, Martín. Diles que voy enseguida». El padre José respiró hondo, se persignó brevemente y salió al pasillo. Mientras caminaba, observaba con orgullo las instalaciones: gimnasio equipado con un ring de boxeo reglamentario, aulas para clases de apoyo escolar, salas de computación, una pequeña biblioteca, consultorio médico y psicológico, y un comedor comunitario. Lo que había sido un edificio abandonado por años ahora rebosaba de vida y posibilidades. En la entrada posterior, Canelo esperaba junto a su esposa Fernanda, una mujer elegante de presencia serena, y sus hijos. La mayor, Elena, una adolescente, de 15 años que miraba todo con una mezcla de curiosidad y reserva. Los menores, más entusiasmados por el evento, señalaban con emoción los detalles del edificio. También estaban presentes el tío Rafael y algunos miembros cercanos del equipo del boxeador. «Padre José», saludó Canelo con una sonrisa amplia, estrechándole la mano con firmeza. Su aspecto era impecable: traje azul marino, camisa blanca y una discreta corbata roja. Había algo diferente en él, una serenidad que contrastaba con la tensión que mostraba en su primera visita a la parroquia. «Saúl, qué gusto verte», respondió el sacerdote. Luego, dirigiéndose a la familia: «Y es un honor conocerlos a todos. Fernanda, Elena, niños, gracias por acompañarnos hoy». «El honor es nuestro, padre», respondió Fernanda con calidez. «Saúl nos ha hablado mucho de usted y de este proyecto». Elena, la hija mayor, se mantenía ligeramente apartada, observando la interacción. El padre José notó cómo Canelo lanzaba miradas discretas hacia ella, confirmando lo que le había confesado meses atrás sobre la complicada relación con su hija adolescente. «Elena», dijo el sacerdote, dirigiéndose directamente a la joven, «tu padre me contó que te interesa la fotografía. Incluimos un taller de artes visuales en el centro, pensando en jóvenes con inquietudes artísticas». La adolescente pareció sorprendida.
tanto por ser incluida en la conversación como por el hecho de que su padre hubiera mencionado su pasión. Gracias, respondió con timidez. Me gustaría verlo después. Canelo sonrió discretamente, agradecido por el gesto del sacerdote. ¿Están listos para la inauguración?, preguntó el padre José. La gente está esperando afuera. Casi, respondió Canelo. Antes quisiera mostrarle algo en privado, padre. ¿Podemos tomar un minuto? El sacerdote asintió, intrigado, y siguió al boxeador hacia una habitación contigua que servía como oficina administrativa del centro. Una vez dentro, Canelo cerró la puerta y extrajo un sobre de su chaqueta. «Esto es para usted», dijo, entregándole el sobre. El padre José lo abrió con curiosidad. Dentro había una fotografía enmarcada. Canelo sostenía un cinturón de campeón mundial, recién ganado en su pelea más reciente. Fue una victoria difícil, explicó el boxeador. Muchos dudaban que pudiera ganar, incluso algunos de mi equipo. Pero recordé nuestra conversación, padre. Entré al ring no solo para ganar, sino con un propósito más grande. El sacerdote observó que en el marco de la foto había una inscripción. Para el padre José, quien me enseñó que la verdadera victoria está en servir a los demás. Con gratitud eterna, Saúl Canelo Álvarez. Es un hermoso detalle, Saúl, dijo el sacerdote genuinamente conmovido. Pero no tienes que agradecerme. Tú hiciste el trabajo duro, dentro y fuera del ring. No es solo por la pelea, aclaró Canelo. Es por todo lo demás. Estos meses han sido transformadores para mí. Mi relación con Elena está mejorando poco a poco. Empezamos a hablar de nuevo, sobre cosas que realmente importan. Me alegra escucharlo, respondió el padre José con sinceridad. Y hay algo más, añadió el boxeador, bajando ligeramente la voz. Tomé una decisión importante. Esta será mi última temporada activa. Me retiraré a finales del próximo año. La revelación sorprendió al sacerdote. Canelo estaba en la cima de su carrera. Podía seguir peleando y ganando millones por varios años más. ¿Estás seguro? Eres joven aún, podrías. Estoy seguro, interrumpió Canelo con serenidad. Quiero dedicarme a mi familia y a proyectos como este. El boxeo me dio todo lo que tengo, pero también me ha quitado tiempo valioso con mis hijos. Elena ya es una señorita y apenas la conozco. No quiero cometer el mismo error con los pequeños. El padre José asintió, respetando la profundidad de aquella decisión. ¿Ya lo anunciaste públicamente?, preguntó. No, usted es el primero en saberlo fuera de mi familia, respondió Canelo. Lo haré oficial después de mi próxima pelea, pero quería que usted lo supiera hoy, porque este centro representa el futuro que quiero construir. Un golpe suave en la puerta interrumpió la conversación. Era Fernanda, informando que todo estaba listo para la ceremonia. Vamos, dijo el padre José. Nos esperan. La ceremonia de inauguración fue sobria pero emotiva. El alcalde de Guadalajara, el gobernador de Jalisco y otras autoridades estaban presentes, pero el protagonismo recayó en los jóvenes del barrio que serían los principales beneficiarios del centro. Miguel, un adolescente de 16 años que había sido el primero en inscribirse en el programa de boxeo, compartió su testimonio con voz temblorosa, pero decidida. Antes de conocer este proyecto, mi futuro parecía estar en las calles. Mi papá está preso, mi mamá trabaja todo el día, y yo estaba dejando la escuela, confesó ante el micrófono. Ahora tengo un lugar donde venir después de clases, donde puedo entrenar, hacer mis tareas y estar seguro. Canelo no solo es mi ídolo en el boxeo, ahora también es mi ejemplo de que se puede salir adelante. Muchos ojos se humedecieron ante el testimonio del joven. Cuando fue el turno de Canelo de hablar, el boxeador parecía visiblemente emocionado. Este centro no lleva mi nombre porque quiera presumir, comenzó, con una humildad que sorprendió a muchos que solo conocían su faceta competitiva. Lo hace porque quiero comprometerme personalmente con cada uno de ustedes, jóvenes. Yo vengo de abajo como muchos de ustedes.
Sé lo que es tener hambre, no solo de comida, sino de oportunidades. Hizo una pausa, mirando directamente a los jóvenes, que se habían reunido en primera fila. No todos eran boxeadores ni tienen que serlo. Algunos eran doctores, maestros, ingenieros, artistas. Lo importante es que tengan un lugar donde descubrir sus talentos y desarrollarlos. Mi compromiso es que ninguno de ustedes tenga que elegir entre estudiar o trabajar, entre un futuro digno o la calle. Luego, en un gesto que nadie esperaba, Canelo invitó a su hija Elena a unirse a él en el podio. La adolescente, visiblemente nerviosa pero con determinación, tomó el micrófono. Yo he crecido viendo a mi papá luchar, literalmente, dijo con voz suave que fue ganando firmeza. A veces no entendía por qué pasaba tanto tiempo entrenando o viajando. Pero ahora veo que todo ese esfuerzo no era solo por nosotros, su familia, sino por todos ustedes también. Estoy orgullosa de ser su hija, y quiero anunciar que seré voluntaria en el taller de fotografía de este centro para compartir con otros jóvenes lo que yo he tenido la suerte de aprender. La sorpresa en el rostro de Canelo era evidente. No, esperaba este gesto de su hija, con quien apenas comenzaba a reconstruir su relación. El boxeador la abrazó con fuerza, en una imagen que capturaron todos los fotógrafos presentes y que pronto se volvería viral. Cuando el padre José tomó la palabra, su mensaje fue simple pero poderoso. Este centro nació de una conversación inesperada un domingo después de misa, reveló. Una conversación entre dos personas que, aunque parecen muy diferentes, compartían las mismas preguntas fundamentales. ¿Cómo puedo servir mejor? ¿Cómo puedo dejar un legado que realmente importe? Mirando a la multitud reunida, continuó. El éxito verdadero no se mide en títulos o riquezas, sino en las vidas que tocamos positivamente. Saúl Canelo Álvarez podría haber usado su fortuna de 1000 maneras, pero eligió invertir en ustedes, en el futuro de esta comunidad. Y ustedes jóvenes tienen ahora la responsabilidad de honrar ese compromiso, no solo aprovechando estas instalaciones, sino transmitiendo a otros lo que aprendan aquí. Tras los discursos, llegó el momento del corte de listón. Canelo invitó a Miguel, el joven que había dado su testimonio, a participar en este acto simbólico junto a él, el padre José y las autoridades. Los aplausos resonaron mientras las puertas del centro se abrían oficialmente para recibir a la comunidad. El recorrido por las instalaciones fue un momento de celebración. Los medios entrevistaban a los jóvenes inscritos, a los voluntarios y a los profesionales contratados para los distintos programas. En el gimnasio, algunos chicos ya habían comenzado a entrenar en los sacos de boxeo, bajo la mirada atenta de entrenadores certificados. En un momento del recorrido, el padre José se encontró a solas con Canelo en el área de la biblioteca. ¿Sabes? Tengo una confesión que hacerte, dijo el sacerdote en voz baja. Cuando viniste aquel domingo a la parroquia, yo también estaba pasando por una crisis de sentido. ¿Usted? Preguntó Canelo sorprendido. Siempre parece tan seguro de su camino. Los sacerdotes también somos humanos, sonrió el padre José. Me cuestionaba si mi ministerio realmente estaba haciendo una diferencia o si me había convertido en un simple personaje religioso para los medios. Este proyecto me recordó por qué me ordené sacerdote, para servir concretamente, no solo con palabras. Canelo asintió, comprendiendo profundamente.